Listo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Maximiliano Vita y estoy acompañado de Sabina Ayala. Vamos a brindar un seminario sobre el método de regresión de componentes principales para la materia de ciencia de datos. Para este seminario vamos a utilizar un set de datos que ahora Sabina les va a informar en detalle de qué se trata. Bueno, este set de datos lo obtuvimos del repositorio para Machine Learning de UCI y fue empleado por Choi y otros en un trabajo en 2020, que básicamente lo que muestra este set de datos es, por un lado, las salidas de un modelo de pronóstico numérico que se conoce como LDAPS, Local Data Assimilation and Prediction System, y además incluye datos de estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en Seúl, Corea del Sur. Contiene un montón de variables que después más adelante vamos a entrar en detalle sobre qué variables están incluidas en este modelo. El método de regresión de componentes principales es un método que consiste en ajustar un modelo lineal por mínimos cuadrados, pero empleando como variables predictoras las componentes que se generan a partir de un análisis de componentes principales. El objetivo en el poder utilizar este método es la reducción de la dimensión aplicada a un problema de regresión. Entonces, acá surge una pregunta. ¿Por qué queremos reducir la dimensión del problema? Bueno, muchas veces lo que sucede es que se dispone de un número grande, ¿no?, de variables predictoras, pero sin embargo, todas estas variables predictoras tal vez no aporten mucha información, o tal vez aporten información redundante, ¿sí? Por ejemplo, en este gráfico que tenemos acá, podemos observar que tenemos una serie de temperatura máxima pintada coloreada en azul y una serie de temperatura media coloreada en naranja. A simple vista podemos ver que están relacionadas entre sí, ¿no? Donde tenemos máximos de temperatura media, tenemos también máximos de temperatura máxima, y donde tenemos mínimos de temperatura media, también tenemos mínimos de temperatura máxima. Entonces, supongamos que queremos utilizar estas dos variables como variables predictoras, como input, ¿sí?, para generar un modelo donde el output sea, por ejemplo, una variable del estilo precipitación. Bueno, lo que vamos a encontrar es que ambas series tal vez nos están aportando exactamente o de manera similar una información básicamente igual. Entonces, lo que se conviene es solamente utilizar una de estas variables, no las dos en conjunto, ya que vamos a tener información redundante. Este fenómeno se lo conoce como colinealidad. Existen varios métodos para poder eliminar la selección de predictores y quedarse solamente con un alto número, pero que ese número de predictores sean los que expliquen mucha información, tales como los que vimos en algún momento de la clase, el método de Stepwise. Bueno, el método de análisis de componentes principales se encarga de eliminar estos set de predictores y se queda solamente con los que explican mucha información. Bueno, pasando al método en sí, como mencionó Maxi, se basa en el algoritmo de análisis de componentes principales, pero aplicado a un problema de regresión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como información de entrada? Por un lado tenemos la matriz X, que es una matriz de features o de variables que son potencialmente predictoras, que pueden ser, por ejemplo, valores de humedad relativa, valores de precipitación, valores de distintas variables meteorológicas. Y por otro lado tenemos nuestro vector Y, que es nuestra variable target para la predicción, que puede ser, por ejemplo, el valor de la temperatura máxima para el día siguiente. Entonces nuestro objetivo es poder predecir esta variable, pero quedándonos solamente con la información esencial de nuestra matriz de features. Para eso vamos a usar el análisis de componentes principales. Entonces, a partir de esta matriz de features, que debe estar estandarizada y centrada, porque lo que nos interesa justamente es conocer cómo es la variabilidad de X y no tener en cuenta su valor medio o su desvío estándar, digamos, especialmente si trabajamos con variables que tienen distintas unidades. A partir de esta matriz de features, estandarizada y centrada, lo que podemos hacer es obtener esta descomposición en componentes principales, y esto lo podemos ver a través de la presencia de dos matrices que marcó recién Maxi en el video. Por un lado tenemos la matriz lambda, que es la matriz de autovalores,
¿sí? Es una matriz diagonal, en su diagonal están los autovalores asociados a cada una de las componentes principales, que serían estas, las componentes con justamente las que nos queremos quedar y que explican la variabilidad de X. Y por otro lado, la matriz de autovectores, que es una matriz de P por P si nuestra matriz de features es una matriz de n observaciones y P variables. Dentro de la matriz de autovalores, los valores de lambda se acomodan en forma decreciente, ¿sí? Es decir, que lambda 1 es mayor que lambda 2 y así sucesivamente, lo que implica que la primera componente principal es la que explica la mayor proporción de varianza, la segunda es la que explica la proporción de varianza que le sigue, y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos esta información, podemos obtener la matriz de scores, ¿sí? Que la matriz de scores lo que nos dice es cuál es la proyección de nuestros features o de nuestras variables potencialmente predictoras en el espacio de las componentes principales. Entonces, si uno quiere hacer una técnica de reducción de dimensión, uno se puede quedar, por ejemplo, con las primeras K componentes principales, ¿sí? Es decir, que explican una determinada cantidad de varianza de nuestra matriz inicial X. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos el producto de nuestra matriz original X contra la matriz de los primeros K autovectores, lo que vamos a obtener es cuál es la proyección de esos datos en el espacio de las K primeras componentes principales. Y eso se lo conoce como scores. Entonces, a partir de estos scores, nosotros podríamos considerar estos scores como lo que sería nuestra variable independiente en la regresión, ¿sí? Las componentes principales son ortogonales entre sí, o sea que cada una aporta información diferente, y podemos utilizar estos scores como las variables independientes de la regresión. Entonces, a partir de esa variable independiente, podemos obtener los valores o la estimación de los coeficientes de la regresión, que serían los beta sub k, ¿sí? Si vemos la expresión de beta sub k, podemos ver que es esencialmente igual a la expresión que se usa en regresión lineal múltiple para estimar los coeficientes de la regresión, pero en lugar de utilizar la matriz de features X, tal como en regresión lineal múltiple, estamos usando los scores, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí podemos obtener los coeficientes de la regresión y finalmente estimar nuestro valor de I, ¿sí? A partir de esa estimación de los coeficientes y de los scores obtenidos con las K primeras componentes principales. Ahora, nosotros también podemos querer expresar esos coeficientes en función de las variables originales y no de los scores, ¿sí? Porque los scores combinan diferentes variables. Entonces, para eso lo que podemos hacer es utilizar la relación que hay entre los scores y la variable original, y finalmente obtener que la estimación de Y, utilizando las K primeras componentes principales, se puede expresar como el producto entre X y beta sub K estrellita, digamos, que se obtiene como el producto de el espacio de los K primeros autovectores o componentes principales por los coeficientes estimados anteriormente, ¿sí? Entonces, de esa manera como que vamos desde el espacio de las K primeras componentes principales al espacio original de las variables.